Entonces, tengo detrás la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, ¿cierto? Donde trabajo habitualmente y me enorgullece, por supuesto, ahora estar como presidenta de la Sociedad Chilena de Climaterio, porque desde regiones podemos hacer muchas cosas y hay un gran equipo de trabajo que tiene muchas cosas por aportar. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿cuál es la edad de presentación de la menopausia? Y la verdad que al respecto hay escritos de antes de Cristo, de Hipócrates, de Aristóteles, que ya planteaban que la edad de la menopausia era alrededor de los 50 años. ¿Ya? Por lo tanto, esta edad promedio que conocemos ahora es la edad promedio de la historia de la vida de la mujer. ¿Cuál es la gran diferencia? Que antes no sobrevivíamos a la menopausia. Cuando uno va analizando la historia a través de ella, se ve que la edad promedio sigue siendo 50 años. Y los últimos registros en nuestro país del doctor Juan Enrique Blumel también hablan de esta misma edad de presentación de la menopausia. ¿Qué es lo que cambió? Que la esperanza de vida en la mujer en el siglo XVI, XVII, no era más allá de los 40, 50 años. En cambio, cuando analizamos qué pasa hoy en nuestro país, vemos que nuestra esperanza de vida en la mujer está alrededor de los 83,4 años. Eso quiere decir que podemos pasar un 30% o más de nuestra vida en menopausia. Por lo tanto, implica un periodo importante de nuestra vida. Y recordar que la menopausia es un proceso, no es una enfermedad, y así tenemos que vivirlo. ¿Qué pasa con las tasas de mortalidad en nuestro país? La verdad que tenemos tasas de mortalidad muy bajas. La mujer 5,1, pero esa tasa de mortalidad es más baja que la del hombre. Por lo tanto, tenemos una mayor esperanza de vida que los hombres en este minuto y una tasa de mortalidad total, global, más baja también. ¿Qué hace eso? Algo que ya conocemos, que cuando miramos las pirámides poblacionales, vamos, en la medida que pasan los años, inclinándonos hacia la derecha. Eso quiere decir que acumulamos más mujeres sobre los 45 años que hombres. Por lo tanto, claramente, solo por número, esta población objetivo es un gran problema de salud pública. Y en este momento se estima que sobre los 45 y hasta los 64 tenemos más de 2,5 millones de mujeres. Pero ¿qué ha ido pasando paralelamente a este aumento de expectativas de vida de la mujer? Que disminuye la mortalidad, por supuesto, pero además han disminuido la natalidad y la tasa global de fecundidad. Por lo tanto, no tenemos tasa de recambio. Y a la vez han aumentado la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades típicas del síndrome metabólico, la diabetes mellitus, la hipertensión, asociado todo esto a la obesidad, que son los grandes factores de riesgo de nuestra época actual. Cuando epidemiológicamente miramos nuestra época, en este momento no hay mortalidad, salvo el COVID, ¿cierto? Que es una pandemia especial, pero en forma global, por enfermedades infecciosas, por temas de malnutrición. Nuestros motivos de enfermedad se deben a alto riesgo de sedentarismo, de obesidad y de enfermedades crónicas. Y a esta población es la que nosotros en general nos enfrentamos cuando queremos hablar de terapia hormonal. ¿Por qué es tan importante hablar de terapia hormonal? Sabemos que los receptores estrogénicos están distribuidos prácticamente en todos los parénquimas de la economía de la mujer. Y que eso implica síntomas que van a ir asociados en el corto y mediano plazo, pero también a largo plazo van a haber, debido al déficit de estrógeno, enfermedades crónicas que puedan alterar calidad de vida, pero también pueden provocar mortalidad en las mujeres. En agudo, estos son los síntomas que más se ven, pero a largo plazo, las pacientes que tienen hipoestrogenismo de larga data tienen más riesgo de enfermedad coronaria, más riesgo de osteoporosis y de síndrome genitourinario. Mortalidad coronaria, sabemos que es la principal causa de mortalidad en mujeres sobre los 40 años en el mundo, por sobre el cáncer de mama. La osteoporosis sabemos que implica claramente una pérdida de independencia cuando hay fracturas de tramos mayores como cadera y todo lo que provoca a esa mujer la inmovilidad y la postración muchas veces. Y el síndrome genitourinario es un temazo. Tiene que ver muchas veces con disfunciones sexuales en la posmenopausia, que también tenemos que ser capaces de prever y de tratar de la mejor manera. ¿Cuáles son los síntomas que más se asocian en el corto periodo?
nosotros lo que más escuchamos en general son los bochornos, pero es porque las pacientes en general cuando tienen bochornos asocian eso a menopausia y van al ginecólogo. Pero no debemos olvidar que muchas pacientes parten con dolores osteomusculares, fatigabilidad, trastornos de ánimo, irritabilidad, pero van primero a otros especialistas y después llegan al médico ginecólogo, a la matrona a consultar y dan una vuelta larga buscando una solución a sus problemas. Cuando uno quiere evaluar cuál es el mejor tratamiento para los síntomas vasomotores, que cuando están presentes son el síntoma cardinal de esta etapa, hasta un 85% de las mujeres puede presentar bochornos en esta etapa, vemos que la terapia hormonal es lejos el mejor tratamiento contra el placebo y contra otras medidas que podemos utilizar o no utilizar. También cuando evaluamos a largo plazo la intervención con terapia hormonal en la prevención de osteoporosis y de fractura, incluso después de una primera fractura, tanto en cadera como fracturas no vertebrales y vertebrales, vemos que la terapia hormonal siempre tiene un efecto de protección a largo plazo cuando la utilizamos. Y esto se debe a una cosa fisiopatológica. Cuando los estrógenos son los que producen la osteoprotegerina, que es el antagonista natural de la activación de los RAN ligando y de estos osteoclastos multinucleados que aumentan la resorción ósea por sobre la formación de hueso en nuestras pacientes. Y sabemos que la pérdida acelerada de hueso se produce en los primeros 3 años postmenopausia. Por lo tanto, desde el punto de vista de hueso, nuestra ventana de oportunidad es como cortita. Tenemos estos 3 primeros años para evitar esa pérdida de hueso acelerada. ¿Qué sabemos desde el punto de vista cardiovascular? Y hay distintos estudios y vamos a colocar solo los principales, que cuando en mujeres jóvenes, esto es entre los 50 y 59 años, que es lo que da la mayoría de los estudios, reciben terapia hormonal cuando uno quiere ver el riesgo cardiovascular y la mortalidad, van a ser protectores. Y van a ser protectores incluso comparados con hipolipemiantes y con aspirina. Pero eso no empieza a ser así cuando uno ve mujeres de toda edad. Ahí es donde tenemos que tener nuestro primer punto clave. Entonces, mujeres jóvenes, la terapia hormonal actúa como prevención primaria cardiovascular, pero nunca secundaria ni terciaria. ¿Y por qué es esto? Porque sabemos que nuestras mujeres envejecen junto con sus vasos. Las placas de ateroma se van formando a través de la vida de la mujer. Por lo tanto, cuando nosotros partimos la terapia hormonal en pacientes más jóvenes, vamos a tener vasos con menos placas de ateroma. ¿Qué pasa cuando se parte la terapia hormonal en mujeres sobre 60 años? Van a haber placas de ateroma y los efectos benéficos de los estrógenos que tienen que ver con vasodilatación, con liberación de óxido nítrico, puede tener un efecto adverso, porque también activa las metaloproteinasas de la matriz celular de las placas de ateroma y puede provocar, por lo tanto, un accidente de placa. Por lo tanto, desde el punto de vista cardiovascular, nuestra ventana de oportunidad son los primeros 10 años desde que se inicia la menopausia. Entonces tenemos ventana de oportunidad desde el punto de vista óseo, ventana de oportunidad desde el punto de vista cardiovascular. Distintos estudios, distintos metaanálisis, y el Cochrane también en su última revisión sobre el tema, también avala en distintos estudios que todos estos efectos benéficos de la terapia hormonal tienen que ver con los años de inicio de la menopausia. Por lo tanto, va a ser beneficiosa cuando se inicia desde máximo 10 años de iniciada la menopausia. Otros estudios también muestran cómo entre más tiempo yo dé la terapia hormonal, voy a tener más efecto cardioprotector, ¿ya? Y eso aumenta cuando uno tiene una paciente mantenida en el tiempo, desde que inicié por más de 10 años. Entonces empieza a aparecer un concepto de ventana de oportunidad y también de duración del uso de terapia hormonal. Es decir, entre más años yo la utilice, voy a tener más beneficio. Entonces la pregunta es, si tenemos evidencia a favor de trabajos durante la historia, ¿por qué hay tanta controversia, tantos mitos y tanto temor al uso de la terapia hormonal? Y la verdad que esta controversia, aparte de que hemos pasado de a toda se le da como hormona a la juventud, a ninguna paciente se le da por temor o por algunos estudios
que los vamos a mirar en forma breve, hablaron de que la terapia hormonal mataba a mujeres, de que provocaba enfermedad tromboembólica y cáncer de mama. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Han aparecido nuevas progestinas, nuevas vías de administración de la terapia hormonal, y aparecen las terapias transdérmicas, y además las dosis de las terapias han ido cambiando. Entonces pasamos a esta época en que era la hormona de la juventud, al estudio que todos conocemos, que fue publicado el año 2002, ¿cierto? Este estudio WHI, que la verdad que sí nos enseña a repensar la terapia hormonal del punto de vista que tiene que ser individualizada. Por lo tanto, después de que aparece esta explosión nuclear, porque en el 17 de julio del año 2002 aparece publicado en la revista JAMA que esta combinación, estrógenos conjugados de quino y medroxiprogesterona acetato, que no es ninguna de las combinaciones que tenemos ahora, aumentan el riesgo coronario, tromboembolismo y cáncer de mama. Probablemente el impacto mayor que tuvo esto fue que un día antes, en la prensa amarillista de la época, aparecen este tipo de titulares. Por lo tanto, se condiciona absolutamente la terapia hormonal. El tema es que cuando uno hace un rápido y breve análisis de los criterios de inclusión de este estudio y ve qué edad promedio tenían al inicio estas pacientes de terapia hormonal, que era 63 años, desde qué edad hasta qué edad estaban iniciando la terapia hormonal, entre los 50 a los 79 años. Fue un estudio a doble ciego, por lo tanto, las pacientes tenían que ser asintomáticas del punto de vista de los síntomas vasomotores. En general eran pacientes que ya no tenían bochornos, ni cambios de ánimo, ni irritabilidad, ni insomnio, y por lo tanto así podían hacer el doble ciego, pero eso implicaba que llevaban mucho tiempo desde la menopausia. Por lo tanto, es un estudio que los criterios de inclusión puso a edades de mujeres mayores, con largos años ya desde inicio de la menopausia, y además incluyó a todas las mujeres independiente de que tuvieran antecedentes tromboembólicos, coronarios, antecedentes de cáncer de mama, de familiares o de ellas mismas, y se aleatorizó a las que tenían útero y sin útero, en una rama solo con estrógeno y en otra rama con estrógeno y medroxiprogesterona. Y todo esto hizo que finalmente aparecieran estos resultados. ¿Qué pasa después? Disminuye el uso de terapia hormonal en Estados Unidos, porque esto fue publicado allá, pero también en el mundo. Hasta antes del 2002, aproximadamente un 38,5% de las mujeres recibía terapia hormonal, y eso baja drásticamente a un 4%, 6%, que es más o menos lo que se ha mantenido hoy en día. Entonces pasamos de a todas a nunca, ¿ya? Porque había un contexto también médico-legal detrás, en que este estudio decía no hay que darle terapia hormonal porque provoca esto. ¿Qué pasa después? Pasan muchos años en que van apareciendo estos estudios que yo les estaba nombrando, del punto de vista cardiovascular, del punto de vista de protección en general, pero las sociedades científicas se demoraron mucho tiempo en avalar o no el uso de la terapia hormonal por un tema legal que había detrás. La Sociedad Norteamericana de Menopausia, el año 2017, en su último posicionamiento, pone algunos puntos que son súper importantes para este tema. La terapia hormonal, y esto está demostrado por estudios observacionales de intervención, es el tratamiento más eficaz para los síntomas vasomotores, para el síndrome genitourinario y para la osteoporosis en general, pero uno tiene que tener la precaución y el criterio de que los riesgos asociados potenciales a la terapia van a importar de acuerdo al tipo, a la dosis, a la duración, a la vía de administración y al momento de inicio. Por lo tanto, uno siempre tiene que estar evaluando en esta práctica diaria riesgos versus beneficios, ¿ya? Pero la terapia hormonal, como lo vamos a ver más adelante, es súper beneficiosa si le indicamos a las pacientes adecuadas y obviamente evaluando paciente a paciente. Yo les mostraba esto, que es como parte del estudio WHI. 18 años después se publica también en la revista JAMA qué pasa con las pacientes que, independiente que el estudio se detuvo en ese momento cuando se publican los primeros resultados, qué pasa con los pacientes que siguen tomando terapia hormonal. Y a pesar de que se había suspendido el estudio, ellas siguen, dado los beneficios que sentían, utilizando. ¿Qué pasa después de 18 años de seguimiento? ¿Y qué pasa aquí? Que si nosotros vemos pacientes jóvenes
porque esto es un subgrupo de pacientes entre 50 a 59 años, y comparamos todas las causas de mortalidad asociadas al uso de terapia hormonal, ya sea por enfermedad cardiovascular, cáncer u otras causas, no hay ninguna significancia estadística entre las pacientes que utilizaron y las pacientes que no utilizaron terapia hormonal. Eso es cuando vemos a toda edad. Y si vemos estas pacientes más jóvenes que parten con terapia hormonal en esta ventana de oportunidad, se ve un efecto protector claramente del punto de vista de mortalidad. Y cuando vemos el estudio a 18 años, vemos que la etapa de seguimiento, no solo la intervención, se mantiene este efecto protector. Por lo tanto, nuevamente va a depender de la edad en que nosotros indicamos, y vamos más unas cosas que vamos a ver más adelante. Después del WHI y este estudio de seguimiento, uno tiene que tener de base distintos posicionamientos, distintas guías, distintas normativas, que son la base de lo que yo les voy a mostrar más adelante. Sobre este tema, la NAMS está por salir ahora en el mes de mayo su último posicionamiento, que solo cambia en 2 detalles, el borrador ya está disponible, pero en general se mantienen todos los posicionamientos que hay a nivel internacional, tanto europeo como americano. Y coloco en primer lugar, porque estamos en Chile, que nosotros tenemos unas orientaciones técnicas para el manejo del climaterio y menopausia, que fueron publicadas en febrero del año 2014 y que dan también un marco regulatorio de cómo nosotros podemos utilizar la terapia hormonal. Y en el caso de las orientaciones técnicas, por un manejo o una mirada de salud pública, sabiendo que la gran cantidad de pacientes que son beneficiarios del sistema de salud se controlan en el sistema público, le entrega a este sistema la responsabilidad del ingreso, la evaluación, la indicación y el seguimiento de estas pacientes. Por lo tanto, igual a tener en consideración. De acuerdo a todo lo anterior, ¿cuáles son las indicaciones actuales para la indicación de terapia hormonal de la menopausia? 1, el síndrome climatérico, que se evalúa de acuerdo a la escala MRS, que la vamos a ver en 2 diapositivas más. El síndrome geniturinario, que en general en el mundo todavía se llama atrofia urogenital. La prevención de osteoporosis. La menopausia precoz, que es esto cuando sucede la última menstruación antes de los 40 años, y no hay otra causa que le explique, ¿cierto? Por agotamiento folicular. Y la menopausia quirúrgica, que es súper violenta desde el punto de vista de la sintomatología. Pero además, en los últimos posicionamientos se agrega estas mujeres asintomáticas desde el punto de vista de lo que estamos evaluando, pero que desean también los beneficios a largo plazo que se han ido vislumbrando en los últimos estudios de la terapia estrogénica, como Alzheimer, prevención y enfermedad cardiovascular primaria. ¿Ya? Por lo tanto, esa es nuestra mirada de las indicaciones de la terapia hormonal. Las contraindicaciones, la verdad, que no han cambiado en los últimos años, siguen siendo las mismas: ser portadora o sobreviviente a un cáncer de mama, o tener antecedente primer grado de cáncer de mama. Esto es mamá, prima hermana o hermana por la línea materna, que tenga la paciente o ser portadora de algún tumor estrógeno dependiente. Y ahí uno tiene que hacer como muy bien hecha su anamnesis, ¿cierto? Y ahí parte toda la historia de buscar estos antecedentes. Cuando la paciente tiene un sangrado no estudiado o no biopsiado posmenopáusico, o tiene una ecografía con un endometrio, obviamente, que es patológico, no puede partir terapia si esto no ha sido biopsiado y evaluado. Cuando hay antecedentes de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, también hay una contraindicación absoluta a la terapia hormonal de la menopausia. No las trombosis superficiales, ni las varices, ni la varicoflebitis. Cuando hay una insuficiencia hepática grave, una enfermedad aguda hepática actual, y nosotros ahí podemos decir, en general, hay una contraindicación absoluta, si bien pudiéramos usar terapia local, por ejemplo, en el caso del síndrome geniturinario, pero no terapia sistémica. Y el melanoma, que nunca hay que olvidar y que está en aumento, que es un cáncer estrógeno dependiente. Por lo tanto, aquí tenemos nuestras contraindicaciones, ¿cierto?, que salen básicamente de nuestra anamnesis, y tenemos las indicaciones. ¿Cuáles son lo que hoy día consideramos terapia hormonal de la menopausia? Y este es nuestro marco regulatorio: los estrógenos, los andrógenos por vía transdérmica, la tibolona, que se considera hoy día un STEAR, esto es un regulador
selectivo de la actividad tisular estrogénica, la progestina siempre combinada con un estrógeno en pacientes con útero, y lo que llamamos TSEC, que son los complejos estrogénicos tisulares selectivos, que en este minuto no lo tenemos en nuestro país por quiebres de stock, pero que en general es también parte de la terapia hormonal. Ahora, nada de lo anterior va a tener el efecto en mejorar calidad de vida si yo no entiendo que esto es solo una estrategia, pero dentro de una recomendación mayor, que tiene que incluir estilos de vida saludables, ejercicio, cese de hábitos que no son saludables, para que la paciente tenga de verdad todos los beneficios de la terapia hormonal, pero también de estilos de vida saludables, con toda esta carga y factores de riesgo que hablábamos al comienzo de la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial, cierto? Porque al final partimos así. ¿Cómo hacemos el ingreso a estas pacientes? Y eso vale tanto para la consulta privada como para el sistema de atención primario de salud, siempre con una anamnesis próxima y remota muy, muy específica y muy al diente. La aplicación de nuestra escala de calidad de vida, que está validada en nuestro país desde el año 2006, que es el MRS. La aplicación del FRAX o el ORAID para evaluar riesgo de fractura a 10 años o la indicación de que esta paciente tenga que hacerse una densitometría ósea. Los exámenes de salud preventivos, que ahora se llaman EMP, y los cálculos de riesgo cardiovascular. Si yo en mi evaluación inicial de ingreso hago esto, voy a tener ya prácticamente todas las contraindicaciones evaluadas y por lo tanto voy a ver si la paciente tiene indicación. Y aquí todavía está vigente en nuestro país ocupar el ATP3 para evaluar riesgo cardiovascular y para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Y no olvidar que en el caso del síndrome metabólico, que es el principal riesgo, ¿cierto?, factor de riesgo para enfermedad cardiovascular futura, nosotros tenemos que tener al menos 3 de estos 5 criterios, siendo en la mujer obligatorio tener una medición de cintura mayor de 88 centímetros y 2 de estos 4, triglicéridos sobre 150, colesterol HDL bajo, una presión arterial mayor o igual a 130/85 y una glicemia mayor o igual a 110. Esto hace el diagnóstico de síndrome metabólico por criterios ATP3 y es un marcador de factor de riesgo cardiovascular. Y es bastante fácil y sencillo de aplicar en nuestra consulta diaria. Pero también podemos definir el riesgo cardiovascular a 10 años, calculado por lo que nos da el Colegio Americano de Cardiología, o lo que nos dice la AJA, que es la sucesora de la escala de Framingham, que también está en las orientaciones técnicas, que tiene sus aplicaciones y ahora su QR, y yo, colocando los datos de la paciente, puedo evaluar si esta paciente tiene alto o no alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué es tan importante evaluar el riesgo cardiovascular en las pacientes? Porque cuando uno compara, y aquí solo coloqué 2 estudios, los más grandes, pacientes que están usando terapia hormonal oral versus transdérmicas, versus el tipo de progestina que nosotros vamos a utilizar, hay aumentos de riesgo cardiovascular cuando la paciente usa estrógenos orales y tiene un riesgo cardiovascular aumentado, por lo tanto tiene más riesgo tromboembólico, versus la vía transdérmica. Y cuando hablamos de progestina, tenemos progestinas que son más seguras que otras al asociarse con la terapia estrogénica, donde está la progesterona micronizada, donde está la dihidrogesterona, donde está la clormadinona, que son progestinas seguras desde el punto de su perfil cardiovascular. Y no pasa lo mismo con progestina como los derivados de los norpregnanos, como el nomegestrol, por ejemplo, que tiene un mayor riesgo tromboembólico, pero en pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante evaluar el riesgo cardiovascular? Porque en sí solo el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular no es una contraindicación absoluta de terapia hormonal, pero yo de acuerdo a esto tengo que decidir si la vía de administración va a ser transdérmica, va a ser oral, qué progestina voy a asociar, ¿ya? Y por eso es tan importante tener este cuadrito en mente. Yo les hablaba varias veces de la calidad de vida, ¿cierto? Y cómo evaluamos el síndrome climatérico en estas pacientes. Lo evaluamos de acuerdo a nuestra escala MRS, validada en nuestro país, que tiene 11 dominios que van evaluando el área somática, psicológica y urogenital asociada a los síntomas del hipoestrogenismo y que podemos graduarla casi como una escala EVA, de no tener a tener mucho, ¿cierto? Y porque aquí además tenemos una escala que es analógica,
que tiene estas caritas acá y que por lo tanto podemos aplicar en pacientes que son analfabetas. Mi peor puntaje son 44, o sea, una paciente que en todos los dominios tiene una percepción de que le está afectando mucho su calidad de vida, va a marcar 44. ¿Qué nos dice la evidencia sobre cuándo tenemos que indicar terapia hormonal en estas pacientes por escala MRS, cuando el puntaje total es mayor de 15? O también lo puedo hacer por dominios, cuando yo evalúo que es muy necesaria, si en el área psicológica más de 6, en la somática más de 8, o en la urogenital mayor de 4. ¿Por qué es tan importante la escala MRS? Me permite objetivar síntomas que son muy distintos paciente a paciente, y que cada una lo vive y lo sufre distinto. Me permite decir si esta paciente tiene una indicación muy necesaria o necesaria para la terapia, y me permite hacer el seguimiento de la paciente, porque después yo voy a evaluar a los 3 meses de tratamiento, después a los 6 meses, y obviamente con controles anuales, cómo estuvo la intervención de recomendaciones generales y de terapia hormonal. Por lo tanto, siempre, siempre, al ingreso a estos pacientes, utilizar escala MRS, que además hay que recordar que es autoaplicada. Por lo tanto, a la paciente se le puede entregar antes del ingreso al box, o se le entrego y le explico, pero ella la responde. Después que hacemos nuestra evaluación inicial, que tiene que ver con todo lo que yo les comentaba, más MRS, ¿cuáles son los exámenes de todo el pool de exámenes que son absolutamente indispensables para poder evaluar si esta paciente puede usar terapia hormonal? Mamografía siempre vigente, perfil lipídico completo, apuntando principalmente a triglicéridos, ¿cierto? Pero también a niveles de HDL. No olvidar que es una oportunidad también para tomar el PAP, ¿cierto? En pacientes que no lo tienen vigente. Y si yo tengo duda diagnóstica, si efectivamente ya estamos en menopausia, tendré que utilizar los criterios de Stroh, tendré que pedir exámenes hormonales como LH, FSH, estradiol y TSH. Pero los exámenes que no puedo dejar de pedir son mi mamografía, mi perfil lipídico, asegurar el diagnóstico, la oportunidad para tomar el PAP, y la ecografía transvaginal va a depender de acuerdo al examen físico que yo realizo a la paciente y los antecedentes, si lo pido de entrada o va a ser parte del seguimiento. Ahora, con todo lo anterior, tenemos recién el marco para hablar de esta pregunta o de este tema inicial, que es muy, muy grande, que habla de terapia hormonal en pacientes ideales y en condiciones especiales. Por lo tanto, todas estas mujeres que quieren tener una muy buena calidad de vida, que hoy en día son mujeres empoderadas, que quieren sentirse bien en todos los ámbitos, ahora recién entramos cómo podemos clasificarlas o dividirlas. ¿Con qué nos podemos encontrar? Con mujeres que tienen indicación de terapias no hormonales. ¿Por qué? Porque si bien pueden tener muchos síntomas vasomotores, tener un MRS sobre 15, van a tener por historia o por sus antecedentes, obviamente, una contraindicación absoluta a la terapia hormonal. Por lo tanto, me puedo encontrar con pacientes sobrevivientes a cáncer de mama. Esa paciente tiene contraindicación absoluta a terapia hormonal. Pero también me puedo encontrar con pacientes que por elección, por creencias personales, por temor, por rechazo, no quieren utilizar terapia hormonal. Yo tengo que ofrecerles alguna alternativa también a estas pacientes y no olvidar que para el control de los síntomas vasomotores, que sigue siendo el signo cardinal de consulta, yo tengo otras estrategias en aquellas pacientes que no pueden utilizar terapia hormonal, como algunos antihipertensivos como la clonidina, anticonvulsivantes como la capapeptina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina e inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina. Por lo tanto, nunca olvidar que yo tengo otras herramientas que le puedo ofrecer a la paciente con distintos grados de efectividad cuando su principal motivo de consulta son los síntomas vasomotores y no pueden utilizar terapia hormonal. Pero también de la mano, no olvidar que asociado a esto tienen que ir recomendaciones de estilo de vida para evitar también el aumento de lo que llaman sofocos o bochornos. Evitar bebidas calientes, bebidas alcohólicas, condimentos, tabaquismo, exceso de peso. ¿Qué dicen los estudios? Que si una paciente baja un 10% de su peso corporal cuando ya tiene obesidad, van a disminuir en un 35% los síntomas vasomotores. Solo por eso, solo por bajar de peso. Pero además la beneficia en todo aquello que implica la obesidad con todos sus factores de riesgo. ¿Qué tenemos que decirle a la paciente? Que utilice prendas de vestir ligera,
Esto en los ventiladores siempre aparece, pero en realidad casi es como espacios más fríos, ¿cierto? Actividad física. La recomendación es al menos 2 veces por semana, 120 minutos, o esto parcelarlo en 4. Hay otras técnicas que también podemos utilizar, sobre todo de relajación, para mejorar calidad de vida de los pacientes. Todo esto tiene que ir acompañado de la consejería, ¿cierto?, en pacientes que no pueden utilizar terapia hormonal. Mi paciente ideal es una paciente sana, que esté en la ventana de oportunidad, ¿cierto? Esta paciente que hice recientemente el diagnóstico de menopausia, que tiene un índice de masa corporal bajo 30, que tiene menos 60 años y menos de 10 años de menopausia. Entonces aquí mi única discriminación va a tener que ver con si la paciente tiene útero o no tiene útero. Recordar, por supuesto, que todas las pacientes que tienen útero tengo que proteger endometrio, por lo tanto siempre mi terapia va a ser estrogénica, sea oral o vía transdérmica, más una progestina, que también puedo utilizar tibolona, de la cual vamos a hablar largamente la próxima semana, que es una molécula muy interesante, y que también puedo utilizar los TSEC. Ahora, si la paciente no tiene útero, utilizaré estrogenoterapia sola, y aquí recordar que las pacientes que tienen antecedentes de endometriosis, aquí estamos hablando de pacientes sin útero, que se hicieron una histerectomía, y que habitualmente va acompañada de una salpingoferectomía bilateral, la tibolona es una buena molécula para utilizar, en este caso especial con pacientes que tienen el antecedente de endometriosis. Y si se dan cuenta, la tibolona la puedo utilizar en ambas situaciones, en pacientes con útero y en pacientes sin útero. ¿Qué empieza a pasar un poquito después? Aquí vamos a tener pacientes que tienen un índice de masa corporal sobre 30, pero con triglicéridos normales. IMC sobre 30, menos de 40, con triglicéridos normales. Podemos utilizar lo mismo anterior, pero aquí estoy obligada a hacer una intervención en estilos de vida saludable, porque si esta paciente mantiene esta obesidad y sigue aumentando, va a empezar a aumentar mucho su riesgo cardiovascular. Por lo tanto, ahí ya esta terapia no va a ser segura. Aquí tengo que acompañarlo de un manejo multidisciplinario, y en esta paciente que tiene ya una obesidad diagnosticada, tengo que hacer más intervenciones que solo la terapia hormonal. ¿Qué pasa en pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular de acuerdo a la evaluación inicial? Que son tabáquicas, que tienen una diabetes mellitus aunque esté compensada, una hipertensión compensada. Aquí sale la ATP3 y por eso es importante. ¿Qué pasa cuando una paciente tiene por ATP3 aumento de la medición de la cintura y aumento de los triglicéridos y solo esos dos criterios? ¿Puede usar terapia? Sí, por supuesto. O si la paciente tiene enfermedad vesicular, también puedo usar terapia hormonal, pero ahí prefiero la vía transdérmica. Me salto el circuito enterohepático, evito los factores que son proinflamatorios y procoagulantes en esta paciente y uso la vía transdérmica. Y aquí voy a usar la vía transdérmica con progestina, obviamente en una paciente que tiene útero, y no olvidar los dispositivos que tienen levonorgestrel, que también son una excelente estrategia en estas pacientes, ¿ya? Porque tengo mi vía transdérmica, en nuestro país no tenemos progestina vía parche o vía percutánea, por lo tanto nuestra opción es usarla con levonorgestrel con los DIU medicados. También puedo utilizar progesterona micronizada, vía vaginal, que son vías seguras en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Y aquí la tibolona todavía sigue siendo segura, porque la tibolona desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, si bien aumenta algunos factores procoagulantes, disminuye otros, por lo tanto es bastante neutra finalmente desde el punto de vista del impacto cardiovascular. ¿Y qué pasa si una paciente no tiene útero? Uso estrógenos transdérmicos, que va a ser claramente en este caso mi vía más segura. Y siempre pensando en mi ventana de oportunidad. ¿Qué pasa ahora si tengo una paciente que tiene una diabetes mellitus descompensada, una hipertensión descompensada, un índice de masa corporal sobre 30, menos de 40, pero ya con triglicéridos elevados? En esta paciente yo no puedo iniciar terapia hormonal. Esta paciente tengo que derivarla a otras especialidades, tengo que hacer un manejo multidisciplinario, y en este minuto, si ya está en esas condiciones, no es seguro iniciar terapia hormonal. Podrá esa persona nosotros darle indicaciones generales, recomendaciones, estilos de vida saludable, podremos manejar sus bochornos de otra manera, pero esa paciente debe ser evaluada por medicina interna, por cardiología, por nutricionista, porque tiene condiciones de alto riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa a las pacientes que tienen cirugía bariátrica? Que hoy día tenemos que considerarlo
como un caso especial. En estas pacientes debo evitar la vía oral, por supuesto, y por lo tanto mis mejores opciones son estrógenos transdérmicos con un DIU medicado con levonorgestrel. No olvidar que puedo usar estrógenos transdérmicos con una progestina vía vaginal, y la única que tiene esta vía que es, digamos, que se puede utilizar vía vaginal en nuestro país, la progesterona micronizada, y por eso la nombro. Y en pacientes sin útero, por supuesto, es mucho más fácil porque va a usar estrógenos transdérmicos solos. Por lo tanto, pacientes con cirugía bariátrica, que son un grupo importante, hoy en día esta es nuestro mejor esquema. Y siempre nuestra ventana de oportunidad. ¿Qué pasa con pacientes que su motivo de consulta es solo el síndrome genitourinario? Y son pacientes que no tienen ninguna sintomatología sistémica. Aquí tengo que diferenciar si esta paciente por edad tiene menos o más de 60 años, porque eso es lo que va a marcar el que yo pueda iniciar terapia sistémica o que tenga que utilizar terapia local. Si esta paciente tiene menos de 60 años, yo puedo partir igual con terapia sistémica, que sabemos que tiene un impacto a nivel local y que muchas veces a esta altura voy a tener que asociarlo de entrada con terapia local, o puedo partir solo con terapia local. Pero si la paciente no tiene útero, independiente de la edad, yo prefiero partir con estrógenos locales. Por lo tanto, también marca la presencia de útero o no útero para decidir qué voy a utilizar con estas pacientes, asociado a la edad, ¿cierto? Como en todas las pacientes. Ahora, si yo tuviera que decidir cuáles son algunos tips para llevar a mi consulta diaria, no olvidar que la terapia hormonal es, por lejos, el mejor tratamiento para los síntomas vasomotores, y que hay algunos estudios nuevos que hablan que el solo hecho de tener síntomas vasomotores aumenta el riesgo cardiovascular. Es la mejor medida para prevención de osteoporosis, tanto para fractura de cadera como para fracturas vertebrales. Hay plausibilidad biológica de que es seguro utilizar la terapia hormonal dentro de los 10 años desde el diagnóstico de la menopausia, y a esto le llamamos ventana de oportunidad, tanto para el riesgo cardiovascular como para el riesgo óseo. Que la terapia transdérmica tiene menos riesgo de trombosis, de stroke y de enfermedad cardiovascular en general, y que la tenemos que pensar en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Que el tratamiento siempre tiene que ser individualizado, respetando además las preferencias de las pacientes. Nosotros hacemos consejería por la sintomatología aguda, pero también por lo que puede pasar a largo plazo, pero finalmente la paciente es la que decide, pero esa paciente, para poder decidir, tiene que estar informada. Yo tengo el deber de informarle a las pacientes. Hay muchos estudios hoy en día que hablan del exceso de muertes de pacientes que, dado el estudio WHI del año 2002, se les negó o no se utilizó terapia hormonal, cómo han aumentado el riesgo de muerte de esas pacientes a largo plazo versus las que sí utilizaron terapia hormonal. Por lo tanto, hoy día sería un crimen no ofrecerle a las pacientes la posibilidad de utilizar terapia hormonal, salvo que tengan una contraindicación absoluta. Y además, que los últimos estudios han probado que no hay límites para usar la terapia hormonal desde el punto de vista del tiempo, siempre y cuando yo haga un buen control. Entonces algunos se preguntan, ¿y hasta cuándo? Siempre va a ser hasta cuando los beneficios superen a los riesgos y hasta la próxima consulta. Eso quiere decir que la paciente tiene que hacerse su control anual después de iniciar la terapia, porque esa es la única manera segura de evaluar si ha aparecido algún evento en el momento que me haga suspender la terapia. Y tampoco debemos olvidar nunca por qué doy terapia hormonal. Doy terapia hormonal para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que es un tema que siempre debe haber sido puesto como en primera línea, y hoy más que nunca, pero también para evitar consecuencias a largo plazo del déficit de estrógeno. Cuando uno piensa en pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura, y implica que a los 30 años o menos quedan sin producción de estrógeno y todas las consecuencias a largo plazo, vemos lo mismo que las pacientes con menopausia a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que tratar de iniciar terapia hormonal para evitar las complicaciones a largo plazo del síndrome genitourinario, cardiovascular y de la osteoporosis, para que las pacientes tengan esto que les decía de que pueden pasar un tercio o la mitad de su vida en este periodo de la mejor manera posible. Y los quería invitar a todos porque se nos viene el 30 Congreso Aniversario, en realidad es el Congreso Internacional Aniversario, por los 30 años de la creación de la Sociedad Chilena de Climaterio.
Va a ser presencial, esto va a ser el 10 y 11 de junio, en el Hotel Intercontinental, y están todos invitados a participar. Van a haber expositores europeos, latinoamericanos y por supuesto nuestro país de alto nivel, que nos van a hablar de distintas temáticas de las pacientes en este periodo de su vida y cómo tratarlas de la mejor manera posible. Muchas gracias.